Suma Teológica, parte preuniendo AE, cuestión 29. Del odio. Corresponde a continuación tratar del odio. QQ. 12. Acerca de esta cuestión se plantean 6 problemas. ¿Es el mal causa y objeto del odio? ¿Es causado el odio por el amor? ¿Es el odio más fuerte que el amor? ¿Puede alguien odiarse a sí mismo? ¿Puede alguien tener odio a la verdad? ¿Puede tenerse odio en universal a alguna cosa? Artículo 1. ¿Es el mal causa y objeto del odio? Lat. Objeciones por las que parece que el mal no es el objeto y causa del odio. 1. En efecto, todo lo que es en cuanto ser es bueno. Sí, pues, el mal es el objeto del odio. Sigúese que no se tiene odio a ninguna cosa, sino solo a su defecto, lo cual es evidentemente falso. Da. Odiar el mal es laudable, por lo cual en alabanza de algunos dice 2 Mac 3,1, que las leyes se observaban muy bien por la piedad del pontífice Onías, y el odio que tenían las almas a la maldad. Sí, pues, no se odia nada sino el mal, si huese que todo odio es laudable, lo cual es evidentemente falso. 3. Una misma cosa no es a la vez buena y mala, pero una misma cosa es amable para unos y odiosa para otros. Luego el odio no se da solo respecto del mal, sino también respecto del bien. Contra esto está que el odio es contrario al amor, pero el objeto del amor es el bien, como se ha dicho anteriormente. 26 a 1 y 27 a 1. Luego el objeto del odio es el mal. Respondo, puesto que el apetito natural se deriva de una aprehensión, aunque no le esté unida, la misma razón parece haber respecto de la inclinación del apetito natural y del apetito animal que sigue a una aprehensión que le está unida, como se ha dicho anteriormente. Kibesoku. 26 a 1. Ahora bien, en el apetito natural aparece claramente que, así como cada ser tiene armonía o aptitud natural para con lo que le es conveniente, lo que constituye el amor natural, así también para lo que le es opuesto y corruptivo tiene disonancia natural, y en esto consiste el odio natural. Así pues, también en el apetito animal o en el intelectivo, el amor es cierta consonancia del apetito con lo que se aprehende como conveniente, y el odio es cierta disonancia del apetito con lo que se aprehende como opuesto o nocivo, mas como todo lo conveniente, en cuanto tal, tiene razón de bien. De igual modo todo lo que es contrario, en cuanto tal, tiene razón de mal. Y por tanto, así como el bien es objeto del amor, así el mal lo es del odio. A las objeciones, 1. El ser, en cuanto ser, no tiene razón de contrariedad, sino más bien de conveniencia, porque todas las cosas convienen en el ser, pero el ser, en cuanto es este ser determinado, tiene razón de contrariedad de algún ser determinado, y según esto, un ser es odioso a otro, y malo, aunque no en sí, sino por su relación con otro. 2. Así como se aprehende como bueno algo que verdaderamente no lo es, así también se aprehende como malo algo que verdaderamente no es malo, por lo cual sucede algunas veces que ni el odio del mal ni el amor del bien son buenos. 3. Puede suceder que una misma cosa sea amable para unos y odiosa para otros. En cuanto al apetito natural, porque una misma cosa es conveniente a uno según su naturaleza, y contraria a otro, como el calor conviene al fuego, y es contrario al agua. Y en cuanto al apetito animal, porque una misma cosa es aprendida por uno bajo la razón de bien, y por otro bajo la razón de mal. Artículo 2. ¿Es causado el odio por el amor? Lat. Objeciones por las que parece que el amor no es causa del odio. An. En efecto, las cosas que se dividen por oposición son naturalmente simultáneas, como se dice en los predicamentos, pero el amor y el odio, siendo contrarios, se dividen por oposición, luego son naturalmente simultáneos y por consiguiente el amor no es causa del odio. Tú, uno de los contrarios no es causa del otro, pero el amor y el odio son contrarios. Luego el amor no es causa del odio. 3. Lo posterior no es causa de lo anterior, pero el odio es antes que el amor, al parecer, pues el odio implica alejamiento del mal,
y el amor acercamiento al bien. Luego el amor no es causa del odio. Contra esto está lo que dice San Agustín en 14 Venodeciv. Dei que todas las afecciones son causadas por el amor, luego también el odio, siendo una afección del alma, es causado por el amor. Respondo. El amor consiste en cierta conveniencia del que ama con lo amado, mientras que el odio consiste en cierta contrariedad o disonancia, según se ha indicado. Astuan. Ahora bien, en cada cosa es preciso considerar antes lo que le conviene que lo que le es contrario, pues el motivo de ser una cosa contraria a otra es porque destruye o impide lo que le es conveniente. Luego, es necesario que el amor sea anterior al odio, y que no se tenga odio a ninguna cosa, sino por ser contraria al objeto conveniente que se ama, y según esto, todo odio es causado por el amor. A las objeciones 1. En las cosas que se dividen por oposición, se encuentran algunas que son naturalmente simultáneas, tanto en el orden real como en el de razón, como dos especies de animales o dos especies de color. Hay otras que son naturalmente simultáneas en la consideración racional, pero una es realmente antes que la otra y causa de ella, como se ve claro en las especies de números, figuras y movimientos. Y otras no son simultáneas ni en la realidad ni según la razón, como la sustancia y el accidente, puesto que la sustancia es realmente causa del accidente, y la razón atribuye antes el ser a la sustancia que al accidente, porque al accidente no se le atribuye sino en cuanto está en la sustancia. Ahora bien, el amor y el odio son naturalmente simultáneos en la consideración de la razón, pero no realmente. Por lo tanto, nada impide que el amor sea causa del odio. El amor y el odio son contrarios cuando se consideran respecto de una misma cosa, pero cuando son acerca de cosas contrarias, no son contrarios, sino que el uno es consiguiente al otro, pues por la misma razón se ama una cosa y se odia su contraria. 3. En la ejecución es antes alejarse de un término que aproximarse al otro, pero en la intención es a la inversa, pues la razón de alejarse de un término es para acercarse al otro. Ahora bien, el movimiento apetitivo pertenece a la intención más bien que a la ejecución, y por tanto, el amor es anterior al odio, ya que ambos son movimientos apetitivos. Artículo 3. ¿Es el odio más fuerte que el amor? Lat. Objeciones por las que parece que el odio es más fuerte que el amor. 1. En efecto, dice San Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest, nadie hay que no huya del dolor más que apetezca el deleite, pero huir del dolor pertenece al odio, mientras que el apetito del deleite pertenece al amor. Luego el odio es más fuerte que el amor. Du, el más fuerte vence al más débil, pero el odio vence al amor, esto es, cuando el amor se convierte en odio. Luego el odio es más fuerte que el amor. Tri, y todavía más. La afección del alma se manifiesta por el efecto, pero el hombre insiste más fuertemente en rechazar lo odioso que en perseguir lo que ama. Como también las bestias se abstienen de las cosas deleitables a causa de los golpes del látigo, según observa San Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest. Luego el odio es más fuerte que el amor. Contra esto está que el bien es más fuerte que el mal, porque el mal no obra sino en virtud del bien, como dice Dionisio en el CC. For the div, no, pero el odio y el amor difieren según la diferencia del bien y del mal. Luego el amor es más fuerte que el odio. Respondo, es imposible que el efecto sea más fuerte que la causa. Ahora bien, todo odio procede de algún amor como de causa, según se ha dicho anteriormente, ama tú. Por lo tanto, es imposible que el odio sea absolutamente más fuerte que el amor, pero es necesario además que el amor, absolutamente hablando, sea más fuerte que el odio. Una cosa, en efecto, se mueve más fuertemente hacia el fin que hacia aquello que conduce al fin. Ahora bien, el apartamiento del mal se ordena como afín a la consecución del bien. De ahí que, absolutamente hablando, el movimiento del alma hacia el bien sea más fuerte que hacia el mal. Pero, no obstante, a veces parece el odio más fuerte que el amor, por dos razones. Primeramente, porque el odio es más sensible que el amor, puesto que la percepción del sentido depende de una inmutación. Una vez que ésta ya se ha llevado a cabo,
no se siente tanto como cuando se está realizando la inmutación misma. Por eso el calor de la fiebre ética, aunque sea mayor, sin embargo, no se siente tanto como el calor de la terciana, porque el calor de la primera se ha convertido ya como en hábito y naturaleza. Por esto también se siente más el amor en la ausencia del amado, como dice San Agustín en Quis de Trin, que el amor no se siente tanto si la indigencia no lo pone de manifiesto, y por el mismo motivo se percibe más sensiblemente la repugnancia de lo que se odia que la conveniencia de lo que se ama. En segundo lugar, porque no se compara el odio al amor que le corresponde, pues según la diversidad de bienes, es la diversidad en magnitud y parvedad de los amores, a los que están proporcionados los odios opuestos, de ahí que el odio que corresponde a un amor mayor mueva más que un amor menor. A las objeciones 1, la respuesta resulta evidente de lo anterior, pues el amor del placer es menor que el amor de la propia conservación, al que corresponde la huida del dolor, y por tanto se huye del dolor más que se ama el placer. Duo. El odio jamás vencería al amor a no ser por causa de un mayor amor al que corresponde el odio. De esta manera el hombre se ama a sí mismo más que al amigo, y porque se ama así, odia incluso al amigo en el caso de que éste le sea contrario. 3. La razón de actuar con mayor conato en rechazar las cosas odiosas es porque el odio es más sensible. Artículo 4. ¿Puede uno odiarse a sí mismo? Lat. Objeciones por las que parece que uno puede odiarse a sí mismo. Juan. En efecto, dice Sal 10:6, el que ama la iniquidad odia su alma, pero muchos aman la iniquidad, luego muchos se odian a sí mismos. Odiamos a aquel para quien queremos y hacemos el mal, pero a veces uno quiere y obra el mal para sí mismo, como los que se suicidan, luego algunos se odian a sí mismos. 3. Dice Boecio en Gundo de Consol, que la avaricia hace odiosos a los hombres, de lo cual puede concluirse que todo hombre odia al avaro, pero algunos son avaros, luego estos se odian a sí mismos. Contra esto está lo que dice el apóstol en F 5:29. Nadie aborreció jamás su carne. Respondo, es imposible que uno, absolutamente hablando, se odie a sí mismo. En efecto, todo ser apetece naturalmente el bien, y ninguno puede desear algo para sí si no es bajo la razón de bien, pues el mal es extraño a la voluntad, como dice Dionisio en el C. Fir de Div. Nom. Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, Q. 26a4, amar a uno es querer para él el bien. Por consiguiente, es necesario que uno se ame a sí mismo, y es imposible que uno se odie a sí mismo, absolutamente hablando. Sucede, sin embargo, que indirectamente uno se odia a sí mismo, y esto de dos maneras. Una, por parte del bien que uno quiere para sí, pues acontece a veces que lo que se desea es relativamente bueno, pero absolutamente malo, y según esto, uno indirectamente quiere para sí un mal, lo cual es odiarse. Otra manera es por parte de sí mismo, para quien quiere el bien. Cada ser, en efecto, es sobre todo lo que hay más principalmente en él. Por eso se dice que la ciudad hace lo que hace el rey, como si el rey fuese toda la ciudad. Es evidente que el hombre es principalmente su mente, pero sucede que algunos se consideran ser principalmente lo que son según la naturaleza corporal y sensitiva. Por eso se aman según lo que juzgan que son, pero odian lo que verdaderamente son, en tanto quieren cosas contrarias a la razón. Y de ambos modos el que ama la iniquidad odia no solo su alma, sino también a sí mismo. A las objeciones 1. La respuesta resulta evidente de lo expuesto. 2. Nadie quiere y hace el mal para sí, a no ser en cuanto lo aprehende bajo la razón de bien, porque aun aquellos que se suicidan perciben el mismo morir bajo la razón de bien, en cuanto que ponen fin a alguna miseria o dolor. 3. El avaro odia un accidente propio, sin embargo, no por esto se odia a sí mismo, como el enfermo odia su enfermedad por lo mismo que se ama a sí mismo. O bien, puede decirse que la avaricia le hace odioso a los demás, pero no a sí mismo. Antes bien, es causada por el amor desordenado de sí mismo, según el cual uno quiere para sí los bienes temporales más de lo que debe. Artículo 5. ¿Puede uno tener odio a la verdad? Lat.
Objeciones por las que parece que uno no puede tener odio a la verdad. 8. En efecto, el bien, el ser y la verdad se identifican, pero uno no puede tener odio a la bondad. Luego tampoco a la verdad. Todos los hombres, naturalmente, desean saber, como se dice en el principio de Metafis, pero la ciencia no es sino de las cosas verdaderas. Luego la verdad es deseada y amada naturalmente. Pero lo que es naturalmente inherente a una cosa, siempre está en ella. Luego ninguno puede tener odio a la verdad. 3. El filósofo dice en Son de Rhetoric que los hombres aman a los que no simulan, pero no es por otro motivo que por la verdad. Luego el hombre ama naturalmente la verdad, y por consiguiente no puede odiarla. Contra esto está lo que dice el apóstol Gal 4:16. Me hice vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Respondo, el bien, la verdad y el ser son idénticos en la realidad, pero difieren en la razón. El bien, en efecto, tiene razón de apetecible, mas no el ser o la verdad, pues el bien es lo que apetecen todas las cosas, y por eso el bien, bajo la razón de bien, no puede ser odiado, ni en universal ni en particular, y el ser y la verdad no pueden ser odiados en universal, porque la disonancia es causa del odio y la consonancia es causa del amor, y el ser y la verdad son comunes a todos. Pero en particular nada impide que algún ser y alguna verdad sean odiados en cuanto tienen razón de algo contrario y repugnante, pues la contrariedad y la repugnancia no se oponen a la razón de ser, y de verdad como se oponen a la razón de bien. Por otra parte, una verdad particular puede repugnar o ser contraria al bien amado de tres maneras. Una, en cuanto que la verdad está causal y originariamente en las cosas mismas, y de esta manera odia el hombre a veces una verdad, en cuanto que quisiera que no fuese verdadero lo que es verdadero. Otra, en cuanto que la verdad está en el conocimiento del mismo hombre, la cual impide la prosecución de lo amado, como si algunos no quisieran conocer la verdad de la fe para pecar libremente, de los cuales dice Job 21:14. No queremos el conocimiento de tus caminos. De otra manera se tiene odio a la verdad particular, como contraria, en cuanto está en el entendimiento de otro. Por ejemplo, cuando uno quiere permanecer oculto en el pecado, odia que alguien conozca la verdad acerca de su pecado. Y conforme a esto dice San Agustín en Ex Confess, que los hombres aman la verdad cuando ilumina y la aborrecen cuando reprende. A las objeciones 1. La respuesta resulta evidente de lo expuesto. 2. Conocer la verdad es amable en sí mismo, por lo cual dice San Agustín que la aman cuando ilumina, mas el conocimiento de la verdad puede ser odioso accidentalmente, en cuanto es impedimento de algo deseado. 3. La razón de que sean amados los que no simulan proviene de que el hombre ama de suyo conocer la verdad, y ésta la manifiestan los hombres que no simulan. Artículo 6. ¿Puede tenerse odio en universal a alguna cosa? Lat. Objeciones por las que parece que no puede haber odio en universal a ninguna cosa. 1. En efecto, el odio es una pasión del apetito sensitivo que se mueve por la aprehensión sensible, pero el sentido no puede aprehender el universal. Luego no puede haber odio en universal a ninguna cosa. Ta. El odio es causado por alguna disonancia que repugna a la comunidad, pero la comunidad es de la razón del universal. Luego no puede haber odio a ninguna cosa en universal. 3. El objeto del odio es el mal, pero el mal está en las cosas y no en la mente, como dice Vici Metafis. Luego, estando el universal solo en la mente, que lo abstrae de lo particular, parece que no puede darse odio respecto de algo universal. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que la ira siempre tiene lugar entre las cosas singulares, y el odio alcanza aún a los géneros, pues todos odian al ladrón y al calumniador. Respondo. Del universal puede hablarse de dos modos. Uno, como incluido en la intención de universalidad, y otro, respecto de la naturaleza a la que se atribuye tal intención, pues una es la consideración del hombre universal, y otra distinta la consideración del hombre en cuanto hombre. Sí, pues, el universal se toma del primer modo, entonces ninguna potencia de la parte sensitiva, ni aprehensiva ni apetitiva, puede alcanzar el universal, porque el universal se obtiene por abstracción de la materia individual en la que radica toda potencia sensitiva,
Puede, no obstante, una potencia sensitiva, tanto aprehensiva como apetitiva, dirigirse a una cosa universalmente. Así decimos que el objeto de la vista es el color en cuanto género, no porque la vista conozca el color en universal, sino porque el hecho de que el color sea cognoscible para la vista no le conviene al color en cuanto es este color, sino en cuanto es color simplemente. Así pues, también el odio de la parte sensitiva puede dirigirse a alguna cosa en universal, porque por su naturaleza común algo es hostil al animal, y no sólo en su ser particular, como el lobo a la oveja. De ahí que la oveja odia al lobo en general. Pero la ira siempre es causada por algo particular, porque proviene de un acto del que ofende, y los actos son de seres particulares. Y por esta razón dice el filósofo que la ira siempre se refiere a algo particular, y el odio puede ser respecto de algo en general. En cuanto al odio que está en la parte intelectiva, por lo mismo que sigue a la aprehensión universal del entendimiento, puede hallarse de ambos modos respecto del universal. A las objeciones 1. El sentido no aprehende el universal en cuanto universal, pero aprehende algo a lo que por abstracción sobreviene la universalidad. Tú, lo que es común a todos no puede ser razón de odio. Pero nada impide que una cosa sea común a muchos, y sin embargo, esté en disonancia con otros, y así a éstos les es odiosa. 3. La objeción procede del universal en cuanto subyace en la intención de universalidad, pues de este modo no cae bajo la aprehensión ni el apetito sensitivo.